Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 228. Confiesa. 3 herramientas humanas se encuentran. 1. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. En el pasado, Qin Jiao nunca hubiera soñado que una criatura mitad humana, mitad demonio aparecería ante sus ojos. Sin embargo, ahora lo vio y había más de uno. Entre el grupo de niños no muy lejos, había un niño con cuernos en la cabeza y una cola en el trasero. También había niñas con orejas peludas. Aunque lucían muy extraños, su vestimenta era muy normal. No era diferente de la vestimenta de la gran dinastía Wei. Lo que sorprendió a Qin Jiao fue que este tipo de mocosos de aspecto extraño en realidad tenían fluctuaciones de energía espiritual en sus cuerpos. En otras palabras, todos estos pequeños mocosos de aspecto extraño habían cultivado la inmortalidad. Era solo que aún no habían entrado en la etapa de refinamiento de Qi. ¿Qué clase de personas raras son?, dijo Qin Jiao con asombro. ¿Los cuernos de sus cabezas son trasplantados por cultivadores inmortales? ¿O nacen así? Chen Qianxue también estaba bastante sorprendido. Ella dijo: parece que nacen así. Silbido. Anuncios de Put Future. Qin Jiao volvió a respirar aire frío. Su rostro estaba lleno de incredulidad. ¿Nacido? Entonces, ¿qué tipo de existencia eran sus padres? Justo cuando este pensamiento apareció en su mente, de repente vio una bestia demoníaca caminando al lado de un humano y caminando hacia el grupo de niños pequeños. Entonces, Qin Jiao escuchó a la bestia demoníaca, que estaba en el 5.º nivel de la etapa de refinamiento de Qi, usar un acento extraño y hablar con enojo a uno de los niños pequeños. ¿No te dije que fueras temprano a casa a cenar? ¿Ignoraste lo que dijo tu madre? Entonces, la bestia demoníaca abrió la boca y tomó al niño mitad humano mitad demoníaco por el cuello y lo llevó de regreso. Además de la bestia demoníaca, el humano de mediana edad dijo: madre, el niño aún es pequeño. Está bien que juegue un poco. Qin Jiao, Chen Qianxue, la abuela Qin y los grandes guardias secretos de Wei quedaron atónitos. El grupo de personas, que se habían disfrazado, quedó confundido. Al final, Qin Jiao rompió el silencio. ¿Una bestia demoníaca que solo está en la etapa de refinamiento de Qi puede realmente hablar el lenguaje humano? La abuela Qin dijo: muñequita, ¿por qué tu concentración es tan extraña? ¿No es lo más importante que la bestia demoníaca y esa persona vivan como marido y mujer? El tono de la abuela Qin también estaba lleno de sorpresa. Había vivido tanto tiempo, pero nunca había visto algo así. Obviamente, la escena de ahora había tocado su punto ciego. La abuela Qin continuó con un tono de sorpresa. En otras palabras, ese niño mitad demoníaco mitad humano es la cristalización de la relación entre humanos y demonios. En el lugar, todos volvieron a guardar silencio. Sintieron que este asunto era muy extraño y tenía un impacto grave en sus creencias inherentes. Por un momento, en realidad no supieron cómo comentar sobre este asunto. Después de mucho tiempo, Chen Qianxue finalmente abrió la boca y dijo: nunca había visto registros similares en ningún libro antiguo. Es realmente inaudito que la cristalización del amor nazca entre humanos y demonios. Es impactante. No dijo nada como contra el orden natural o contra las relaciones humanas, que estaban llenas de rectitud. Ella no discriminó la existencia de alguien mitad humano y mitad demonio. Eso es porque, a los ojos de Chen Qianxue, estos niños mitad humanos y mitad demonios no tenían ninguna aura repulsiva. No eran cultivadores demoníacos. Anuncios de Put Future. Todos eran muy puros, no diferentes de los niños humanos normales. A lo sumo, parecían bestias demoníacas. ¿Era esto contra la ley? ¿Estaba esto en contra de las relaciones humanas? Ella no lo creía. No había ninguna regla que estableciera que entre humanos y bestias demoníacas no pudiera haber cristalización del amor. La gran dinastía Wei tampoco tenía tal ley. Esto debería haber sido creado por esa persona, ¿verdad? Chen Qianxue dijo con cierta emoción. ¿Creó una raza nueva? Es realmente impactante. Si la gente de fuera conoce esta gran ciudad Yan, probablemente se convertirá en un objetivo para todos. Después de todo, las ideas de algunas personas son muy antiguas. Este tipo de raza única, la relación entre humanos y bestias, probablemente será considerada por algunas personas como una herejía demoníaca. Entonces, algunas sectas de cultivo inmortal atacarán este lugar en nombre de librar al mundo del mal. Esta era la realidad. La suposición de Chen Qianxue no estaba equivocada, porque Fu Xuanni había experimentado tal encuentro la última vez que simuló el cultivo inmortal. Uf.
Lentamente dejó escapar un suspiro para calmar sus pensamientos. Chen Qianxue continuó. Vamos a encontrarnos con el señor de la ciudad de Greatian. Aunque no sé si quiere conocernos, realmente quiero conocerlo. Qin Jiao no apartó su mirada curiosa del medio demonio. Ella preguntó sin parpadear. ¿Vamos a irrumpir en la mansión del señor de la ciudad de Greatian? Chen Qianxue escuchó esto y dijo impotente. No estamos aquí para presumirlo. Además, con mi identidad como princesa del Gran Wei, solicito reunirme con él. ¿Crees que se negará? Por otro lado, un demonio grulla se apresuró y llegó a la residencia del señor de la ciudad de Gran Ciudadian. Este era el punto más alto de la Gran Ciudadian, y la residencia del señor de la ciudad estaba construida en el pico de una montaña que llegaba hasta las nubes. Aquí era donde vivía Fu Xuangni y, al mismo tiempo, era donde manejaba sus asuntos diarios. También era su terreno de cultivo y podría considerarse un lugar con 3 usos. Capítulo 229. Confiesa. 3 herramientas humanas se encuentran. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Antes de que el demonio Grulla pudiera entrar a la mansión del señor de la ciudad, fue detenido por 2 guardias de bestias demoníacas. El demonio Grulla mostró una ficha de jade con un rastro de fluctuación de energía espiritual. Decía ansiosamente. Tengo algo importante que informarle al señor de la ciudad. Los 2 guardias de las bestias demoníacas miraron la ficha de jade y la dejaron entrar. El demonio Grulla entró en la mansión del señor de la ciudad y estaba muy familiarizado con lo que había dentro. No mucho después, llegaron a la casa de Fu Xuangni para ocuparse de asuntos oficiales. Señor de la ciudad. El demonio Grulla bajó la cabeza, su tono era ansioso, pero no perdió el respeto por Fu Xuangni. Un grupo de cultivadores inmortales se coló en la gran ciudad y son muy poderosos. Si no expusieran intencionalmente su cultivo, nuestra gente ni siquiera sería capaz de descubrir su existencia. Cuando nuestra gente fue a verlos, se dieron cuenta de que no podían ver a través de su cultivo. Esos cultivadores inmortales que se infiltraron en la gran ciudad le dijeron a nuestra gente que provenían de la gran dinastía Wei. Además, una de ellas era una cultivadora inmortal que decía ser la princesa Changning de la gran dinastía Wei. Dijo que se llamaba Chen Qianxue. Después de que la voz del demonio Grulla cayó, la mirada de Fu Xuangni se congeló y rápidamente volvió a la normalidad. Ella dijo con calma. ¿Esa cultivadora inmortal que dice ser la princesa de la gran dinastía Wei dijo algo más? El demonio Grulla respondió rápidamente. Dijo que solicitó reunirse con el señor de la ciudad. Fu Xuangni no se sorprendió. La princesa de la gran dinastía Wei decidió disfrazarse y colarse en la gran ciudad Yan. Incluso reveló su identidad como princesa. Ella no usó ninguna fuerza y no dijo ninguna palabra amenazadora. Esto significaba que la otra parte quería tener una conversación pacífica. También significaba que a la otra parte no parecía disgustarle la existencia especial de Greatian City. Cuando se combinaron estos puntos, Fu Xuangni supuso que las intenciones de la otra parte no eran tan simples como pensaba. La princesa de la gran dinastía Wei no era tan ordinaria como esperaba. La gran ciudad Yan será descubierta tarde o temprano. Ya que la otra parte está dispuesta a hablar con nosotros, hablemos. Fu Xuangni dijo con interés. Acepto reunirme con ella y dejarla venir a la residencia del señor de la ciudad. El demonio Grulla asintió y preguntó vacilante. Señor de la ciudad, ¿deberíamos dejar venir a esa princesa? Fu Xuangni dijo. Que vengan todos. Si no me equivoco, aparte de esa princesa, todos los demás son básicamente guardias que protegen a esa princesa. Los guardias de la princesa de la gran dinastía Wei deben ser muy fuertes y tienen el poder de destruir toda la gran ciudad Yan. Si quieren matarme, ¿por qué pasar por tantos problemas? Pueden tomar medidas ahora. Anuncios de Put Future. Después de escuchar esto, el demonio Grulla se puso a pensar profundamente. Asintió apresuradamente. ¿Sí? Respondió. Llevaré a esa gente a la mansión del señor de la ciudad de inmediato. Aproximadamente el tiempo que tarda una varita de incienso en arder, una enorme grulla blanca extendió sus alas y se fue volando. Detrás de la grulla blanca había un grupo de cultivadores inmortales. Entre ellos se encontraban Chen Qianxue y Qin Jiao. También había algunos guardias secretos de la gran dinastía Wei que protegían a Chen Qianxue en la superficie. Por supuesto también había muchos guardias secretos que protegían a Chen Qianxue en la oscuridad, pero no aparecieron. Eran como sombras en la oscuridad. Solo cuando Chen Qianxue estuviera en peligro aparecerían los guardias secretos escondidos en la oscuridad. Pronto, la grúa blanca aterrizó en un espacio vacío frente a la mansión del señor de la ciudad.
Chen Qianxue, Qin Jiao y los demás también aterrizaron. Para ser honesto, la mansión del señor de la ciudad en Gran Ciudad Dian había superado en cierta medida las expectativas de Chen Qianxue y Qin Jiao. Aunque la mansión del señor de la ciudad estaba ubicada en un lugar especial, lo que hacía que el paisaje pareciera extremadamente inmortal. De hecho, la mansión del señor de la ciudad parecía relativamente simple y tosca. Solo tenía un edificio grande y eso era todo. Los salones principales de algunas sectas de cultivo inmortal a pequeña escala eran mucho más grandiosos y lujosos que la mansión del señor de la ciudad en Gran Ciudad Dian. Aquí hay básicamente algunas bestias demoníacas, solo unos pocos cultivadores inmortales. Qin Jiao encontró una pista y murmuró sorprendido. ¿Por qué hay tantas bestias demoníacas en la Gran Ciudad Dian, más que cultivadores inmortales? Chen Qianxue dijo. Lo sabrás una vez que entres. Chen Qianxue y Qin Jiao entraron en la mansión del señor de la ciudad de Granian. Antes de entrar, Chen Qianxue dijo. Espera afuera, no entres. Esta frase obviamente estaba destinada a los guardias secretos del Gran Wei. Después de entrar a la mansión del señor de la ciudad, vieron una bestia demoníaca caminando hacia ellos. Era una bestia demoníaca Moon Crow que no era de tamaño pequeño. La bestia demoníaca Moon Crow era una de las bestias demoníacas más comunes. Normalmente, no les sorprendería ver una bestia tan demoníaca. El problema era que el Moon Crow frente a ellos no parecía simple. La inteligencia en sus ojos era algo que otras bestias demoníacas no tenían. Además, en la enorme Gran Ciudad Dian, esta bestia demoníaca Moon Crow era la más fuerte. Todo lo anterior se combinó. Qin Jiao de repente tuvo una suposición audaz. XT. Anuncios de Put Future. No puede ser. Esta suposición la sorprendió y le pareció increíble. No puede ser el señor de la ciudad Gran Ian, ¿verdad? Es quien creó esta ciudad. Qin Jiao sintió que su suposición era muy ridícula. Después de todo, la otra parte era una bestia demoníaca. Era una bestia demoníaca que no era muy fuerte. ¿Una bestia demoníaca pudo crear una ciudad tan especial desde cero? La población de Greatian City debería ser de al menos unos cientos de miles, ¿verdad? Silbido. Qin Jiao sintió que era muy inconcebible. En este momento, la bestia demoníaca Moon Crow frente a ella dijo una frase perfectamente clara. Presumiblemente, esta es la princesa Changning de la gran dinastía Wei. Si no me equivoco, la persona a su lado debería ser Qin Jiao del clan Qin de Maple City, señorita Qin, ¿verdad? No es necesario que me mires así. Tal como piensas, soy el fundador de Greatian City y también el señor de esta ciudad. Él se presentó. Acertó. Qin Jiao no pudo contener la expresión de su rostro. ¿Quién hubiera pensado que quien creó todo esto no era un humano, sino una bestia demoníaca? Un cuervo lunar. Aunque la reacción de Chen Qianxue no fue tan intensa como la de Qin Jiao, su corazón todavía latía con fuerza. No pudo evitar exclamar. Usaste el cuerpo de una bestia demoníaca para crear una ciudad donde los humanos y las bestias demoníacas coexistían en armonía. Esto es realmente impactante. El tono de Chen Qianxue no era nada hostil. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por favor, pregunta, princesa. Sí, respondió Fu Xuanli. Ella no reveló ninguna hostilidad. La mirada de Chen Qianxue era como una antorcha cuando preguntó. ¿Por qué llamaste a esta ciudad Gran Ciudad Dian? Fu Xuanli quedó atónito. Pensó que Chen Qianxue le preguntaría por qué quería crear una ciudad en las montañas desoladas. ¿Estaba tratando de rebelarse? Al final no esperaba que la otra parte hiciera esa pregunta. Fu Xuanli pensó por un momento y respondió. Porque vengo de un lugar llamado Granian. Elegí este nombre para conmemorarlo. Sintió que nadie sabría que tenía un simulador de cultivo inmortal. Sin embargo, esta princesa de Greatway dijo algo que abrió mucho los ojos de Fu Xuanli. Chen Qianxue dijo. Gran dinastía Ian. Auge. Estas tres breves palabras fueron como un rayo, explotando en la mente de Fu Xuanli. Sus ojos se abrieron como platos. Una tormenta azotó su corazón. Miró directamente a Chen Qianxue y Qin Jiao. Por su parte, Qin Jiao murmuró con tristeza. ¿Cómo expusiste esto tan rápido? Cuando me contaste esto, me engañaste durante mucho tiempo antes de decírmelo. Este es un trato diferente. Las tres breves palabras de Chen Qianxue y las palabras de Qin Jiao hicieron que la mente de Fu Xuanli se volviera un desastre. Ustedes, después de un largo rato, Fu Xuanli preguntó en estado de shock. ¿Son ustedes iguales que yo? Chen Qianxue asintió, sí. Qin Jiao también admitió. Cuando vi las palabras Gran Ciudad Dian, confirmé que eres igual que yo. Fu Xuanli guardó silencio. Capítulo 230.
Las tres herramientas humanas llegan a un consenso. 1. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. La mente de Fu Xuangli nunca había sido tan caótica como ahora. Pase lo que pase, nunca había pensado que en el mundo de Immortal Cultivation Simulator, en realidad habría personas que provendrían del mundo real como ella. O podría ser que las dos personas frente a ella eran iguales a ella. Los candidatos fueron elegidos por el simulador de cultivo inmortal. ¿Fueron ellos los tres afortunados entre las masas? A Fu Xuangni le resultó difícil aceptarlo. Era como si originalmente sintiera que un tesoro le pertenecía únicamente a ella. Sin embargo, de la nada, dos personas aparecieron para competir con ella por este tesoro. No era como si estuviera a punto de heredar una herencia enorme. Al final, dos hijos ilegítimos aparecieron de la nada. Querían competir con ella por esta enorme herencia. Los sentimientos de Fu Xuangni eran así, su mente era un desastre. Sin embargo, ella era la princesa de la gran dinastía Ian. Al mismo tiempo, había simulado su vida en el Immortal Cultivation Simulator. Había vivido entre 100 y 200 años. Fu Xuangni se calmó rápidamente. Anuncios de Put Future. Rápidamente reunió todo tipo de pensamientos confusos en su mente, formando una línea recta. En otras palabras, el simulador de cultivo inmortal no era exclusivo de ella. El simulador había invitado a otras personas. Además, estas dos personas parecían haber sido invitadas por el simulador de cultivo inmortal antes que ella. Uf. Fu Xuangni dejó escapar un suspiro en su corazón. Su mirada era un poco complicada. Si no tuviera una idea de su estado actual, habría pensado que estaba soñando. Sin embargo, esa era la verdad. Incluso si no estuviera dispuesta a aceptarlo, solo podía aceptarlo. Estoy un poco sorprendido. Fu Xuangni era una bestia demoníaca y un cuervo lunar. Incluso si hubo un cambio en su expresión, nadie podría notarlo. Sin embargo, pudo escuchar el cambio en su tono. Su tono era muy complicado. No es de extrañar que quisieran venir a conocerme. Es por esto. Después de decir esto, las emociones de Fu Xuangni se calmaron un poco. Miró a Chen Qianxue y Qin Jiao y preguntó: entonces, ¿qué quieren hacer ustedes dos después de confirmar que soy igual que ustedes? No le tenía miedo a Chen Qianxue y Qin Jiao. Después de todo, todos fueron elegidos por el simulador. Incluso si murieran en el simulador, en realidad no pasaría nada. Por lo tanto, Fu Xuangni no estaba preocupado en absoluto. Chen Qianxue se sorprendió por la capacidad de Fu Xuangni para aceptar las cosas. Fu Xuangni guardó silencio durante menos de 10 respiraciones antes de poder aclarar sus emociones, lo que hizo que Chen Qianxue suspirara. Tu capacidad para aceptar las cosas es mucho mejor que la de Qin Jiao. La primera vez que Qin Jiao descubrió que había alguien como ella, su reacción emocional. Tos, tos, tos. Antes de que Chen Qianxue pudiera terminar su frase, una tos violenta la interrumpió. La mirada asesina de Qin Jiao hizo que Chen Qianxue detuviera temporalmente lo que quería decir. Chen Qianxue cambió su tono y respondió a la pregunta de Fu Xuangni. Dado que somos el mismo tipo de personas, no hay necesidad de enfrentarnos unos a otros. También viste que Qin Jiao y yo ahora estamos juntos. Como puede ver, ahora estamos en una relación de cooperación. Chen Qianxue arrojó una rama de olivo. Desde que comencé a trabajar con Qin Jiao, hemos estado compartiendo información y oportunidades. Señor, ¿está interesado en trabajar con nosotros? Anuncios de Put Future. Su voz se detuvo. Bajo la mirada sorprendida de Fu Xuangli, Chen Qianxue sonrió. Siento que se debe valorar la paz entre nosotros. De repente, una persona desconocida llamó a su puerta y le dijo que quería trabajar con ella. Si fue en el pasado, Fu Xuangni sintió que algo andaba mal con el cerebro de la otra parte. Ella no se acercaría a una persona así. Estaba más preocupada de que fuera una trampa. XT. Sin embargo, este era el mundo en el simulador de cultivo, y había suficientes costos de prueba y error en este mundo. Además, la identidad de la otra parte era muy especial y ella también fue elegida por el simulador. Si estos dos se sumaran, Fu Xuangni no podría evitar conmoverse. Sí. La oferta de Chen Qianxue la conmovió. Por supuesto. Fu Xuangni sabía que su fuerza era débil y su base relativamente débil. Comparada con Chen Qianxue y Qin Jiao, ella era la más débil. Si trabajara con estos dos, tendría el menor derecho a hablar. La que tenía mayor derecho a hablar era sin duda la princesa de la gran dinastía Wei. Estaba pensando Fu Xuangni. Pros y contras. Pensando en ello, finalmente respondió a Chen Qianxue. Puedo trabajar contigo. Estas palabras arreglaron temporalmente la relación entre los tres. Al mismo tiempo, también ayudó a Greatian City a resolver una serie de crisis. Así es.
Fu Xuangni estuvo de acuerdo tan rápido porque sintió que las ventajas eran mucho más que las desventajas. Trabajando junto con Chen Qianxue y Qin Jiao, primero construyó una buena relación con la gran dinastía Wei. Después de todo, Chen Qianxue era la princesa de la gran dinastía Wei y su estatus era extraordinario. Algunas de las palabras de Chen Qianxue podrían incluso llegar a los cielos. De esta manera, la existencia de la ciudad de Dayan no sería tratada como hereje ni sería atacada por el camino recto. La gran ciudad Yan sería reconocida por la gran dinastía Wei. Este punto fue muy importante. Además, cuando la gran ciudad Yan absorbiera a los refugiados en el futuro, no era necesario hacerlo en secreto como en el pasado, ni era necesario gastar demasiada energía para cultivar una gran cantidad de traidores humanos. Capítulo 231. Las tres herramientas humanas llegan a un consenso. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Fu Xuangni descubrió que muchos de los problemas que la habían estado molestando se resolvieron en un instante después de que ella aceptó cooperar. Fue como si el problema se resolviera en un instante. Puede parecer increíble, pero esa era la verdad. Después de confirmar la asociación, Chen Qianxue expresó su sinceridad. Ella le reveló cierta información a Fu Xuangni, como la existencia de la puerta de bronce gigante y la existencia del loto de sangre. Además, Chen Qianxue le dio a Fu Xuangni una bolsa de almacenamiento. Fu Xuangni abrió la bolsa de almacenamiento y quedó atónito por las cosas que había dentro. Sí. Ella quedó atónita. Sabía que la identidad de Chen Qianxue en el simulador era la princesa de la gran dinastía Wei, y sus acciones definitivamente no eran ordinarias. Realmente no esperaba que la otra parte fuera tan generosa. Había una montaña de piedras espirituales en la bolsa de almacenamiento, incluidas piedras espirituales de grado bajo, medio y alto. Con solo estas piedras espirituales sumadas, Fu Xuangni sintió que había más de 100.000. XT. Eran al menos 100.000. Aparte de eso, también había una gran cantidad de todo tipo de hierbas espirituales, algunas de las cuales ni siquiera ella podía reconocer. También había manuales de métodos de cultivo, frascos de pastillas y herramientas espirituales. Silbido. Todas estas cosas sumadas eran comparables a toda la riqueza de una secta de cultivo inmortal de tamaño mediano, ¿verdad? Una bolsa de almacenamiento que podía contener tantas cosas también era una bolsa de almacenamiento muy rara. ¿Fue esto lo que obtuvieron de la puerta gigante de bronce? Aunque no quería admitirlo, Fu Xuangni tuvo que admitirlo. Comparada con la otra parte, ella era demasiado pobre. La otra parte podría obtener fácilmente tantas cosas buenas del Immortal Cultivation Simulator. ¿Qué hay de ella? Había trabajado duro para construir la gran ciudad Yan. Al final, en el tesoro de la ciudad de Greatian City, había menos de 20.000 piedras espirituales de bajo grado, unos lamentables cientos de piedras espirituales de grado medio y ni una sola piedra espiritual de alto grado. Anuncios de Put Future. Las píldoras medicinales en el tesoro de la ciudad eran aún más raras porque no había alquimistas poderosos en Greatian City. Solo había unos pocos alquimistas débiles en la etapa de refinamiento de Ki. En cuanto a las armas espirituales, eso fue aún más raro. No había maestros de armamento en Greatian City. Algunas de las armas espirituales en el tesoro de la ciudad se obtuvieron mediante robo o emboscando a cultivadores de demonios. Ninguna comparación significaba ningún daño. En este momento, Fu Xuangni tuvo una ilusión. Sintió que había un prejuicio en su contra. A los 38 años, después de que el tesoro de Greatian City fuera abundante sin precedentes, Fu Xuangni comenzó a expandir Greatian City a gran escala. Toda el área de cobertura de Greatian City aumentó varias veces. Chen Qianxue y Qin Jiao se convirtieron en los dos presidentes honorarios de la Academia de Cultivo Inmortal Granian. Estaban muy interesados en los estudiantes medio demonios de la academia y les dieron algunos consejos. Cuando se enteraron de que el medio demonio fue creado por Fu Xuangni, quedaron atónitos. A los 39 años, todo en la gran ciudad Yan sorprendió a Chen Qianxue y Qin Jiao. No pudieron evitar suspirar. Fu Xuangni tenía una visión única en la gestión de la ciudad. A los 40 años, a través de los recursos de cultivo que Chen Qianxue dio más bien, invertido, Fu Xuangni logró llegar al 10º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. 42 años, a través de las conexiones de Chen Qianxue, Greatian City ha absorbido una vez más a una gran cantidad de personas. La población humana de Greatian City ha llegado a 400.000. La población de bestias demoníacas de Greatian City ha llegado a 20.000. La población de mitad demonios de Greatian City ha llegado a 10,000.
Chen Qianxue ya había permanecido en Greatian City durante 5 años completos. Solo podía observar cómo la gran ciudad Yan continuaba expandiéndose a un ritmo exagerado bajo la dirección de Fu Xuanli. Era como una enorme bestia que continuamente absorbía a un gran número de personas. Pudo convertir rápidamente a estas personas en ciudadanos de Greatian City. Al mismo tiempo, estas personas tenían un alto grado de pertenencia a Greatian City. Al principio, Chen Qianxue no entendió. ¿Cómo lo hizo Fu Xuanli? Podría ser que hubieran preparado comida para estos refugiados, una casa para que vivieran y ropa para que se pusieran. ¿Podría hacer que el grado de pertenencia de estos refugiados a la gran ciudad Yan sea muy alto? Tan alto que podrían olvidar que alguna vez fueron ciudadanos de la gran dinastía Wei. Así es. Realmente podría serlo. Las necesidades de la gente común pueden ser realmente muy simples. Solo quieren un lugar donde vivir, algo de tierra cultivable y algunas prendas de ropa. Eso es suficiente. Chen Qianxue estaba en el cielo sobre la gran ciudad Yan con su espada, mirando el paisaje de abajo. Ella murmuró en su corazón. Cuando simulé por primera vez el cultivo inmortal, mi vida también fue muy dura. ¿Por qué olvidé que la gente corriente es tan fácil de satisfacer? Quizás mis experiencias anteriores de cultivo inmortal simulado fueron en realidad muy cortas. Fu Xuanli puede controlar con precisión las necesidades de estas personas. Ella solo necesita satisfacer sus necesidades. No necesita hacer demasiado y ellos se lo agradecerán. Anuncios de Put Future. Los corazones de las personas que ella ganó son realmente aterradores. Chen Qianxue negó con la cabeza y sonrió. Si realmente fuera la princesa de la gran dinastía Wei, tal vez querría deshacerme de ella. Después de todo, su existencia a la existencia de la gran ciudad Yan, la amenaza a la gran dinastía Wei es comparable a esos restos malvados de la dinastía anterior. Afortunadamente, Chen Qianxue conocía su identidad. Sabía que su identidad como princesa de la gran dinastía Wei era solo una identidad en el simulador. No necesitaba hacer ningún movimiento hacia Fu Xuanli. Además, si ella hiciera un movimiento con Fu Xuanli en el simulador, después de regresar al mundo real, probablemente la gran dinastía Yan la perseguiría sin cesar. En estos pocos años, los tres ya habían revelado sus identidades. Fu Xuanli era la hija mayor del príncipe heredero de la gran dinastía Yan. Ella era la pequeña princesa de la gran dinastía Yan. Esta identidad. Cuando Chen Qianxue se enteró por primera vez, todavía estaba un poco sorprendida. Era cierto que la princesa falsa conoció a la princesa real. Para poder hacer esto con el cuerpo de una bestia demoníaca, ella es mucho más destacada que yo. Chen Qianxue no negaría la excelencia de una persona, murmuró para sí misma. Si me dieran un punto de partida tan bajo, es posible que no pudiera alcanzar su nivel de logro. Además, Chen Qianxue también se inspiró mucho en la vida simulada de Fu Xuanli. ¿Por qué estaba apegada a su propio desarrollo? Su identidad en el simulador era la princesa de la gran dinastía Wei, y el gran emperador Wei, Chen Fengyin, la valoraba mucho. La última vez que simuló el cultivo inmortal, se paró frente al escenario para luchar por el poder, y hubo muchas personas que la apoyaron. Y sí, realmente podría convertirse en la primera gran emperatriz de la gran dinastía Wei desde su establecimiento. Este tipo de pensamiento no coincidía del todo con su personalidad cautelosa. Sin embargo, todavía estaba tentada. Desde una perspectiva diferente, pudo sobrevivir a través de su identidad de princesa hasta ahora, lo que significaba que cuanto mayor fuera su identidad, mayor sería el factor de seguridad. Después de todo, si bien muchas personas vigilarían su posición, también habría muchas personas que lo protegerían y apoyarían. Al final, el mecanismo de incentivo de pago del Immortal Cultivation Simulator todavía dependía de si tu vida era emocionante o no. Puedo intentarlo. Un destello de luz pasó por los ojos de Chen Qianxue. Sin embargo, con mi propia fuerza, es imposible para mí hacer este tipo de cosas. Cuando gane poder, esa gente de la corte imperial podría estar de mi lado porque es bueno para ellos. Pero una vez que pierda el poder, simplemente me mirarán como si todo no tuviera nada que ver con ellos. Estos indecisos no son todos confiables, los verdaderamente confiables. Quizás solo Qin Jiao y Fu Xuanli, porque los tres estamos realmente en el mismo barco. De esta manera, esta gran ciudad Yan, vamos a hablar con ella. Chen Qianxue y Fu Xuanli hablaron durante unos días, y Chen Qianxue decidió entregar la mitad de los guardias secretos del Gran Wei a Fu Xuanli, y ella brindaría el mayor apoyo a la gran ciudad Yan. Fu Xuanli expresó que usaría su mayor fuerza para apoyar a Chen Qianxue en el puesto de príncipe heredero de la gran dinastía Wei.
Fu Xuanmi planeó desarrollar en gran medida a los traidores humanos y plantarlos en todos los aspectos de la gran dinastía Wei. Con esto, controló el sistema burocrático más fundamental de la gran dinastía Wei. Qin Jiao no estaba interesado en la lucha por el príncipe heredero. Sin embargo, todavía estaba cavilando sobre la venganza de la última vez que fue asesinada sin motivo alguno en la simulación de cultivar la inmortalidad. Las tres herramientas humanas llegaron a un primer consenso sobre el futuro. Capítulo 232. Gran ciudad Yan, que se está expandiendo rápidamente. 1. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Después de eso, Chen Qianxue no continuó en Great Yan City. Cuando surgió ese pensamiento, tuvo que actuar. Bajo la escolta de un grupo de guardias secretos del Gran Wei, Chen Qianxue regresó a la ciudad imperial del Gran Wei. Vale la pena mencionar que Qin Jiao también la siguió. Maldita sea. En un barco volador a 10.000 metros de altura en el cielo, Qin Jiao de repente rechinó los dientes y dijo: esta vez, debemos deshacernos de ese tipo, el príncipe heredero del Gran Wei. Chen Qianxue la miró con calma. Si dijeras esto en otro lugar, un grupo de personas probablemente te llevaría inmediatamente a la gran prisión celestial Wei. Sus palabras parecieron ser un recordatorio para Qin Jiao. En realidad, estaba hablando con los guardias secretos del Gran Wei que los protegían en la oscuridad. El grupo de guardias secretos del Gran Wei que estaban listos para provocar problemas se calmó inmediatamente después de las palabras de Chen Qianxue. Uno a uno se fueron calmando. Al mismo tiempo todos estaban conmocionados en sus corazones. Pensar que la princesa realmente permitiría que la señorita Qin dijera abiertamente palabras tan atroces. No le pidió a la señorita Qin que se callara ni le dijo que no hablara descuidadamente. Anuncios de Put Future. ¿Qué significó esto? Aunque eran solo un grupo de guardias secretos escondidos en las sombras, eso no significaba que no pensarían demasiado en ello. Silbido. ¿Podría ser que la princesa Changning y el príncipe heredero de la gran dinastía Wei no se llevarán bien? ¿Cuándo se volvió tan dura su relación? Incluso hasta este punto. Afortunadamente, eran solo un grupo de guardias secretos. La orden que les dio su majestad fue escuchar siempre las órdenes de la princesa Changning. Esto significaba que no necesitaban preocuparse por esas cosas. Solo necesitaban completar las tareas que les asignó la princesa Changning. Eso fue suficiente. La disputa de poder entre las familias reales no era algo en lo que pudieran participar. Tampoco tenían derecho a interrumpir. En cuanto a por qué podría interferir la señorita Qin, realmente no entendieron. Quizás fue porque esta señorita Qin tenía una razón muy especial. Después de todo, si ella no era especial, ¿por qué la princesa Changning vendría hasta aquí para buscarla? Qin Jiao no sabía que sus palabras habían hecho volar la imaginación de los grandes guardias secretos de Wei. Después de escuchar las palabras de Chen Qianxue, dijo con indiferencia: ¿no es genial? Déjame ver cuántos lacayos tiene ese tipo. Cuando llegue ese momento, mataré a todos los lacayos de ese tipo. ¿No estará aislado e indefenso? La comisura de la boca de Chen Qianxue se torció. Sintió que la forma de pensar de Qin Jiao era demasiado simple. Sin embargo, no se le ocurrió nada que refutar por un tiempo. Las palabras de Qin Jiao eran simples, pero parecían tener sentido. Si tuviera fuerza absoluta, podría arrancarle todas las alas al príncipe heredero. En tales circunstancias, ¿podría el príncipe heredero de la gran dinastía Wei seguir representando una amenaza para ella? Anuncios de Put Future. Obviamente no. Es una pena que no tengamos la fuerza para hacer lo que dijiste, dijo Chen Qianxue. Él es el príncipe heredero de la gran dinastía Wei, el hijo mayor del emperador. Su fuerza ya no es débil. Debe ser más fuerte que nosotros después de vivir tanto tiempo. Además, ha sido el príncipe heredero durante muchos años. Lleva mucho tiempo sentado en esa posición. Debe haber acumulado mucho poder. No podemos ver este poder normalmente y él no lo eliminará. Pero una vez que podamos verlo, una vez que lo obliguemos a usarlo, estaremos en peligro. Chen Qianxue hizo una pausa y continuó. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Qin Jiao chasqueó la lengua y asintió sin refutar. Naturalmente, sabía que Chen Qianxue estaba hablando de la simulación del cultivo inmortal la última vez. En la última simulación de cultivo inmortal, el príncipe heredero de la gran dinastía Wei, su acumulación de estos años, para eliminar uno por uno. Luego, Qin Jiao fue emboscado en el camino de regreso a Maple City. Chen Qianxue también murió en el campo de batalla. Fue sorprendente lo que el otro lado puede hacer. Con una red de antecedentes ocultos, hacía que el príncipe heredero pareciera insondable. Un oponente así era muy problemático.
Al ver que Qin Jiao no dijo nada, Chen Qianxue continuó. Es por eso que no podemos actuar demasiado precipitadamente esta vez. Tenemos que encontrar sus puntos débiles y utilizarlos para romper poco a poco el poder que ha acumulado en secreto. O podemos encontrar su punto débil más fatal y usarlo para asestarle un golpe fatal, de modo que no tenga ninguna forma de cambiar las cosas. Qin Jiao tocó su suave barbilla. Entonces, al final, ¿todavía tenemos que esperar? Chen Qianxue asintió. Tenemos que esperar, pero no tontamente. Los guardias secretos del Gran Wei guardaron silencio. Escucharon a Chen Qianxue y Qin Jiao discutir abiertamente cómo podrían derrocar al príncipe heredero de la gran dinastía Wei. Estos guardias secretos deseaban poder reventar sus tímpanos ahora mismo. Dos damas, ¿podría realmente decirse algo así tan abiertamente? Si su majestad conociera esas palabras. No entendían cómo la princesa y la señorita Qin podían ser tan desenfrenadas. A los 43 años, Chen Qianxue y Qin Jiao llegaron a la gran ciudad imperial de Wei. Su regreso hizo muy feliz al gran emperador Wei. En esta simulación de cultivo inmortal, fue la primera vez que el gran emperador Wei, Chen Fengyin, vio la apariencia de Qin Jiao con sus propios ojos. Lamentó que la belleza de Qin Jiao fuera nada menos que la de Chen Qianxue. Si Chen Qianxue fuera un hombre, habría convertido a Qin Jiao en su consorte. Capítulo 233. Gran ciudad Yan, que se está expandiendo rápidamente. 2. Traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy. Chen Qianxue y Qin Jiao trajeron una gran cantidad de bolsas de almacenamiento. Cuando Chen Fengyin vio los tesoros en las bolsas de almacenamiento, estaba extremadamente emocionado. Al día siguiente en el tribunal, elogió a los dos delante de los funcionarios civiles y militares, pero no mencionó la puerta de bronce. 44 años, para compensar la contribución de Qin Jiao a la gran dinastía Wei, Chen Fengyin confirió especialmente un puesto oficial a Qin Jiao, y el rango no era bajo. Qin Jiao se convirtió en el funcionario de tercer rango más joven de la gran dinastía Wei. Muchos cortesanos tuvieron algunas quejas sobre esto. Sin embargo, todos fueron reprimidos por Chen Fengyin. A los 45 años, Chen Fengyin entregó la gran responsabilidad de atacar los restos de la dinastía anterior a Chen Qianxue y Qin Jiao. Esto significaba que el ataque a los restos de la dinastía anterior realmente se lanzaría por completo. A los 47 años, un gran número de los restos de la dinastía anterior han sido capturados y llevados ante la justicia. Quieren utilizar las conexiones y el poder que han construido durante muchos años para alterar la situación de la gran dinastía Wei y permitirles escapar. Sin embargo, no saben que Chen Qianxue y Qin Jiao han estado en guardia durante mucho tiempo contra todas sus conspiraciones. Han destruido los diversos planes de los restos de la dinastía anterior. Gran dinastía Wei. En el salón interior del Palacio Imperial. Como emperador del Gran Wei, Chen Fengyin no pudo evitar respirar profundamente cuando vio el monumento que Chen Qianxue le entregó. Un brillo frío cruzó por sus ojos, su tono estaba lleno de furia. Se confabularon con los cultivadores de demonios para masacrar a los ciudadanos del Gran Wei, quisieron destruir las orillas del río para provocar una gran inundación y se aliaron con los bárbaros fuera de las fronteras para invadir las fronteras del Gran Wei. Es simplemente incontable. Estaba furioso. Si Changning y los demás no hubieran estado preparados y destruido los planes de estos rebeldes de antemano, la gran dinastía Wei habría estado sumida en el caos. Un grupo de ratas en la cuneta murió, pero aún luchaban al borde de la muerte. Son extremadamente estúpidos. HMPH. Chen Fengyin resopló con frialdad. Si no hubiera dado a luz a una hija capaz, y si esta hija tuviera un amigo especial que la ayudara, me temo que cuando abdique y me cultive en reclusión, no habría descubierto estas ratas. Obviamente, en el corazón de Chen Fengyin, Chen Qianxue ya era su hijo e hija más destacados. Los demás no eran ni siquiera una fracción de Chen Qianxue. ¿De qué servía que esos príncipes y princesas se saludaran todos los días? ¿Para mostrar su piedad filial? ¿Se podría utilizar esa piedad filial como alimento? Si Changning no hubiera soñado con predecir el futuro, ¿habrían sido esos príncipes y princesas los únicos? Incluso ahora, todavía estaban rodeados por un grupo de restos de la dinastía anterior que los miraban con codicia. Cuanto más pensaba en ello, más enojado se ponía Chen Fengyin. Anuncios de Put Future. Odiaba el hecho de no estar a la altura de sus expectativas. Por supuesto, también sabía que no tenía derecho a regañar a sus hijos e hijas. No había nada que él pudiera hacer.
Era el emperador de la gran dinastía Wei, e incluso a él se lo mantuvo en la oscuridad. XT. Montaña salvaje. Gran ciudad Yan. Señor de la ciudad, esos restos de la dinastía anterior que querían confabularse con los cultivadores de demonios, así como los cultivadores de demonios con los que contactaron, han sido atrapados por nosotros. Sin embargo, su resistencia fue muy intensa y nadie estaba dispuesto a rendirse, por lo que solo pudimos matarlos a todos. Quien informó a Fu Xuangni fue un gran guardia secreto Wei. Este fue uno de los guardias secretos que Chen Qianxue dejó para Fu Xuangni. En aquel entonces, cuando Chen Qianxue abandonó la gran ciudad Yan, dejó especialmente atrás a la mitad de los guardias secretos. Este grupo de guardias secretos tenía 5 o 6 etapas de núcleo dorado, y el resto estaban todos en la etapa de establecimiento de fundación. Si fuera alguien más, probablemente no estarían dispuestos a permitir que este grupo de grandes guardias secretos Wei se quedara en Gran Ciudad Yan. La fuerza de estos guardias secretos estaba por encima de la propia Gran Ciudad Yan. A la gente normal le preocuparía que estos guardias secretos los ignoraran. Sin embargo, era obvio. Fu Xuangli, que tenía un simulador casual, no era una persona normal. O ella no era humana en absoluto. Fu Xuangni no tenía miedo de ser ignorado. A ella no le importaba que la ignoraran. ¿Qué quería hacer en Immortal Cultivation Simulator? ¿Cuál era su propósito? Ella fue muy clara en su corazón. Ella solo quería vivir más, solo quería activar más logros. Luego, cuando se liquidaran las recompensas, podría obtener mejores recompensas. Entonces, ¿por qué tenía que preocuparse de que la ignoraran? No le importaba si la ignoraban. Fu Xuangni no era de este mundo. Tenía el capital para empezar de nuevo. Al mismo tiempo el gran guardia secreto Wei no terminó su frase, continuó informando a Fu Xuangni. A lo largo de los años, hemos entrenado a decenas de miles de personas. Estas personas han sido ubicadas en todos los rincones de la gran dinastía Wei y están arraigadas en los niveles inferiores de la burocracia de la gran dinastía Wei. Sin embargo, también hay muchas personas que han ascendido a altos cargos. La persona que ascendió al puesto más alto se ha convertido en magistrado del condado de un condado local. Además, según nuestros acuerdos, no pasará mucho tiempo antes de que haga una gran contribución. A través de este aporte podrá seguir ascendiendo y tener la posibilidad de ingresar a la capital provincial. Con la ayuda de los guardias secretos de la gran dinastía Wei, un grupo de personas eran como pez en el agua en el sistema burocrático de la gran dinastía Wei. Anuncios de Put Future. En el pasado, no tenían respaldo del sistema burocrático. Ahora, su respaldo era la princesa Changning de la gran dinastía Wei, la hija favorita del emperador de la gran dinastía Wei. Además, contaron con la ayuda de un grupo de guardias secretos de la gran dinastía Wei. El aporte y el camino hacia la promoción. Simple y fácil. En estos pocos años, Greatian City había destruido fácilmente muchos de los sistemas burocráticos básicos del condado. Maple City y Highai City, que estaban cerca de Greatian City, habían sido asesinadas por Greatian City. Con Greatian City como centro, casi no hubo movimiento en un radio de 1000 millas. Podría ocultarse a Fu Xuangni. Además, durante estos años, Fu Xuangni incluso expandió la gran ciudad Yan una y otra vez. Cada expansión fue una expansión masiva. Las murallas de la ciudad básicamente fueron construidas y derribadas. Al final, ni siquiera necesitaron las murallas de la ciudad. Ahora, la escala de la gran ciudad Yan era nada menos que la de la ciudad Highai. La población total de Greatian City había superado durante mucho tiempo el 1.000.000. Estas personas eran básicamente refugiados que no tenían un hogar al que ir. ¿Cuántos refugiados hubo en toda la gran dinastía Wei? Había innumerables de ellos. Los refugiados que absorbió Greatian City eran solo una gota en el océano. Y la cantidad de bestias demoníacas en Greatian City había alcanzado la impactante cifra de 90.000. ¿Qué significaban 90.000 bestias demoníacas? Había tantas bestias demoníacas en Greatian City que si arrojaras una piedra, probablemente golpearía a una bestia demoníaca. El número de medio demonios había llegado a 30.000. La razón por la que había tan pocos medio demonios era principalmente que no a todos les gustaba vivir con bestias demoníacas. No a todas las bestias demoníacas les gustaba vivir junto con los humanos. Todavía había algunas personas raras. Sin embargo, 30.000 mitad humanos eso fue suficiente. Algunas de las pequeñas ciudades de la gran dinastía Wei solo tenían entre 20.000 y 30.000 habitantes. Por supuesto, ahora que las tropas se habían vuelto tan grandes, Fu Xuangni no podía manejarlo tan fácilmente como antes. A menudo habría algo de caos dentro de Greatian City.
Sin embargo, debido a que era muy estricta con la ley, el caos en la gran ciudad Yan fue menor que en las otras grandes ciudades de la gran dinastía Wei. Se consideraba estabilidad social. Después de que Fu Xuanmi escuchó el informe de la gran guardia secreta Wei, ella asintió y preguntó: ¿cómo está la gente en las sectas de cultivo inmortal? Así es. Además de crear una burocracia vacía, Fu Xuanmi también había extendido sus garras a las sectas de cultivo inmortal. Esto se debió a que, en el mundo del cultivo inmortal, las sectas de cultivo inmortal también eran una fuerza enorme. Si todas las sectas de cultivo inmortal de la gran dinastía Wei unieran fuerzas, el poder aterrador que poseían no sería inferior al de la gran dinastía Wei. La guardia secreta respondió: hay más de 5000 de nosotros en las sectas de cultivo inmortal, pero la mayoría de nosotros solo nos convertimos en discípulos externos. Solo unos 200 o 300 de nosotros nos convertimos en discípulos internos. Solo una docena de personas se convirtieron en verdaderos discípulos de algunos ancianos en algunas sectas de cultivo inmortal. Capítulo 234. Comienza el contraataque de Chen Qianxue. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Así es, continúen colocando a más personas en esas sectas de cultivo inmortal. Sería mejor si pudiéramos tener espías en esas sectas de cultivo inmortal de primer nivel. Fu Xuanmi hizo una pausa y continuó: al mismo tiempo, tenemos que prepararnos para la secta demoníaca. La guardia secreta quedó atónita. ¿Secta demoníaca? Fu Xuanmi asintió: en mi plan, ya sea el camino de los justos o el camino del demonio, tenemos que tener espías. Con eso, no importa lo que suceda en cualquier círculo, no se nos puede ocultar. De hecho, esto consumirá más energía y esfuerzo, pero en comparación con los beneficios de hacerlo bien, esta cantidad de energía no es nada. Sus palabras sorprendieron incluso a la gran guardia secreta Wei. La guardia secreta entendió aproximadamente que el señor de la gran ciudad Yan tenía una gran ambición que se extendió por toda la gran dinastía Wei. Este señor de la gran ciudad Yan quería que toda la gran dinastía Wei quitarse toda la ropa. Anuncios de Put Future. No había secretos. Silbido. ¿Se podría hacer esto? ¿Sí? Aunque estaba extremadamente desconcertado, el guardia secreto todavía asintió pesadamente y respondió: todavía tengo más de 3000 personas aquí. No sé dónde colocarlos. Tus palabras me han dado algunas ideas. Planeo dividir a estas 3000 personas en tres. 500 de ellos se colocarán en las oficinas del gobierno local, otros 500 se colocarán en las sectas de cultivo inmortal y el resto se colocarán en la secta demoníaca. Sin embargo, dijo vacilante, esas sectas demoníacas son tan astutas como ratas, ya no es fácil encontrarlas. Si queremos encontrarlos y unirnos a ellos, será aún más difícil. Fu Xuanmi dijo: podemos organizar un espectáculo para retratar a aquellos que están a punto de ser enviados a la secta demoníaca como existencias atroces. Cuando llegue ese momento, no necesitarán ir a la secta de los demonios. Las sectas Demon Pack tomarán la iniciativa de reclutarlos. El guardia secreto quedó atónito y bajó la cabeza. ¿Sí? Probablemente por eso la princesa quería que ayudaran a la bestia demoníaca señor de la ciudad. Era claramente una bestia demoníaca Moon Crow, pero su inteligencia era como la de un estratega humano. Su cerebro funcionó muy rápido. Como era de esperar, solo una existencia tan especial podría recibir la atención de la princesa. A los 48 años, después de la serie de operaciones de Fu Xuanli, ella plantó con éxito cientos de espías en 3 sectas demoníacas diferentes. Sin que la secta demoníaca lo supiera, algunos de los movimientos de la secta demoníaca ya habían sido controlados por Greatian City. A los 50 años, habían pasado otros 2 años. No hubo más supervivientes de la dinastía anterior que se atrevieran a saltar y convertir a la gran dinastía Wei en un enemigo. Un gran número de supervivientes de la dinastía anterior ya habían sido ejecutados, dejando solo unos pocos personajes fuertes. Acciones tan rápidas y decisivas hicieron que la gran dinastía Wei estuviera en vilo. Mucha gente temía que la furia del emperador descendiera sobre ellos. El prestigio de Chen Qianxue ha alcanzado su punto máximo a través de este asunto. Anuncios de Put Future. Qin Jiao también ha sido descubierto por el mundo a través de este asunto. 51 años, Fu Xuanmi ha llegado al primer nivel de la etapa de establecimiento de fundación, rompiendo el récord del último cultivo inmortal simulado. A los 53 años, se produjo otro desastre natural en la gran dinastía Wei, lo que provocó el desplazamiento de un gran número de personas.
La gran ciudad de Ian ha aprovechado la oportunidad para expandirse una vez más y la población total ha alcanzado la impactante cifra de 1,3 millones. A los 54 años, Fu Xuangni fundó una secta de cultivo inmortal. Aunque era solo una organización de base, con la influencia de los grandes guardias secretos Wei, la secta todavía era conocida por el camino recto. Muchas sectas de cultivo inmortal vinieron a presentar sus respetos y felicitar. No sabían que la persona detrás de esta secta de cultivo inmortal era una bestia demoníaca. A los 55 años, Fu Xuangni ordenó a la gente que cultivara un terreno. Sin embargo, este terreno no se utilizaba para cultivar, sino para cultivar hierbas espirituales. XT. Una bestia demoníaca en etapa Golden Core descubrió repentinamente la existencia de Greatian City mientras deambulaba por las desoladas montañas. Estaba conmocionado y babeando. Porque independientemente de si fueron los cultivadores inmortales o las bestias demoníacas en la ciudad de Dayan, todos fueron deliciosos. El demonio del escenario Golden Core atacó a Greatian City. Fue bloqueado temporalmente por la formación de protección de la gran ciudad. La aparición de una bestia demoníaca en etapa Golden Core naturalmente atrajo la atención de todos y de las bestias demoníacas en Greatian City. El aura aterradora de un demonio del escenario Golden Core hizo temblar de miedo a la gente común de la ciudad. Incluso la gente común en la ciudad de Dayan pudo cultivar la técnica de templado del cuerpo Gran Ian, una técnica especial de artes marciales que había sufrido muchas modificaciones. Sin embargo, con poca energía interna en sus cuerpos, se enfrentaban al aura de un demonio del núcleo dorado. Obviamente fue un poco insuficiente. Sin embargo, inesperadamente, los ciudadanos de Greatian City no huyeron a toda prisa. En cambio, miraron al demonio del núcleo dorado en el cielo con miedo e ira en sus ojos. Finalmente llegamos a un lugar que podría llamarse un paraíso. ¿Cómo podemos permitir que esta vil bestia destruya este lugar? Maldita sea. Si fuera más fuerte, definitivamente montaría una espada voladora y lucharía contra ella. Aldeanos. El señor de la ciudad nos ha dado la esperanza de reconstruir nuestro hogar. No podemos defraudar la bondad del señor de la ciudad. Afortunadamente, Greatian City tiene una formación de protección de la ciudad. Esta criatura malvada no podrá entrar por un tiempo. Pero, una vez que irrumpe, ¿qué debemos hacer? Capítulo 235. Comienza el contraataque de Chen Qianxue, 2, traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy. ¿A qué le temes? Hay 100.000 bestias demoníacas, millones de humanos y decenas de miles de semidemonios en Greatian City. ¿Tienes miedo de una sola bestia? La reacción de la gente de Greatian City fue generalmente así. Aunque hubo algunos tímidos, la mayoría estaban llenos de justa indignación. Las bestias demoníacas en Greatian City también mostraron sus dientes y estaban extremadamente vigilantes, mirando al demonio del escenario Golden Core en lo alto del cielo. Para las bestias demoníacas en Greatian City era un paraíso en sus corazones. En las montañas salvajes, para sobrevivir, sufrieron mucho. Todos los días corrían en busca de comida. Tuvieron que dedicar tiempo a cultivarse por instinto. También debían tener cuidado con los ataques de sus enemigos naturales. Sin embargo, cuando se unieron a Greatian City y se convirtieron en las bestias demoníacas de Fu Xuangli, los días difíciles terminaron. En Greatian City, no necesitaban cansarse de cazar porque Greatian City tenía grandes áreas de tierras de cultivo y pastos. Tampoco necesitaban confiar en sus instintos para cultivar porque las poderosas bestias demoníacas en Greatian City habían descubierto durante mucho tiempo algunos métodos de cultivo que eran adecuados para las bestias demoníacas. Estos métodos de cultivo se compartieron desinteresadamente con las bestias demoníacas que estaban dispuestas a unirse a Greatian City. Al mismo tiempo, a la gran ciudad Ian no le faltaban piedras espirituales ni píldoras. Las piedras espirituales y las píldoras también fueron muy útiles para el cultivo de bestias demoníacas. Lo más importante era que estaban a salvo en Greatian City. Las leyes en Greatian City podrían proteger a algunas bestias demoníacas cada vez más débiles para que no tuvieran que vivir con miedo todos los días. En diversas circunstancias, estas bestias demoníacas también sintieron un gran sentido de pertenencia a la gran ciudad Ian. Ahora, si hubiera bestias demoníacas que quisieran atacar la gran ciudad Ian, naturalmente no estarían dispuestas. Todo esto, Fu Xuangni lo vio todo. Por un momento, pensó en la última vez que el ejército de Great Wei invadió la gran ciudad Ian.
La gente, las bestias demoníacas y los cultivadores inmortales en Greatian City trataron a los enemigos extranjeros con la misma actitud. Afortunadamente, esta vez es completamente diferente a la última. Fu Xuanni levantó la cabeza y miró al gran demonio Golden Core en la distancia. Ella dijo algo que los grandes guardias secretos Wei no entendieron. Anuncios de Put Future. Por supuesto, estos grandes guardias secretos Wei estaban acostumbrados. Cuando seguían a la princesa Changning, a menudo escuchaban a la princesa Changning y a la señorita Qin decir cosas que no entendían. Al principio, lo pensaban detenidamente, pero luego eran demasiado vagos para pensar en ello. Quizás la comunicación entre genios estaba toda encriptada. XT. Ve y detén a esa bestia demoníaca. No dejes que destruya la formación de protección de la ciudad de Greatian City. La formación de protección de la ciudad de Greatian City tardó 4 años en completarse. También consumió una gran cantidad de piedras espirituales y las armas espirituales necesarias para establecer la formación. Fu Xuanni dijo, si destruyera la formación de protección de la ciudad, aunque fuera un poco, se necesitarían muchos recursos para reparar la formación de protección de la ciudad. Los grandes guardias secretos Wei asintieron. Si la bestia demoníaca que atacó era un superdemonio en etapa alma naciente, entonces definitivamente no eran rival para ella. Sin embargo, un demonio del escenario Golden Core no fue un gran problema. Cuando los 3 grandes guardias secretos Wei de la etapa Golden Core atacaron juntos, el demonio de la etapa Golden Core se dio cuenta de que parecía haber pateado una tabla de hierro y quería escapar. Sin embargo, no esperaba que hubiera 3 guardias secretos del Gran Wei más bloqueando su camino de retirada. El demonio del núcleo dorado decidió rendirse. La repentina rendición del demonio Golden Core tomó a Fu Xuanni con la guardia baja. No esperaba que los huesos de un demonio fueran tan blandos. Ni siquiera era comparable a ninguno de los plebeyos de Greatian City. El cultivo del demonio Golden Core fue sellado y encerrado en una prisión en Greatian City. Fu Xuanni lo condenó personalmente a 300 años de prisión. En este punto, Greatian City tenía una fuerza laboral libre más en la etapa Golden Core. Por otro lado, Gran Ciudad Imperial Wei. En el Palacio Imperial, el desarrollo de Fu Xuanni es muy rápido. Qin Jiao escaneó el contenido del talismán de comunicación, no pudo evitar murmurar. Usando solo estos pocos años para desarrollar Greatian City para superar a Maple City, como se esperaba del apellido Fu. Pequeña muñeca, ¿estás hablando de la bestia demoníaca Mon Crow? La voz de la anciana sonó de repente. Qin Jiao asintió. Sí. La abuela Qin preguntó con curiosidad. Hace mucho tiempo que quería hacer esta pregunta. ¿Por qué tiene apellido? Dijiste que es digno del apellido Fu. ¿Qué significa el apellido Fu? La anciana no pudo entender las palabras de Qin Jiao. Ella no preguntó antes, pero ahora, la abuela Qin no pudo evitar sentir curiosidad. Por eso, preguntó. Qin Jiao quedó atónito. ¿Cuál era el significado del apellido Fu? El significado de este apellido definitivamente representaba a la familia real de la gran dinastía Yan. Sin embargo, era obvio que tal cosa no se podía decir delante de la vieja abuelita. Qin Jiao tosió y respondió. Solo escuché a Chen Qianxue decir esa frase antes, así que la repetí. Anuncios de Put Future. La abuela Qin se quedó sin palabras. Una excusa tan torpe era evidentemente superficial. Pudo ver que Qin Jiao no quería decir nada más. Aunque la abuela Qin tenía curiosidad, no preguntó más. Después de todo, ¿quién no tenía secretos? A los 56 años, la reputación de Chen Qianxue en la gran dinastía Wei ya ha hecho que mucha gente le tema. La persona que más la teme es el actual príncipe heredero de la gran dinastía Wei. El príncipe heredero de Great Wei había venido especialmente para encontrarse con Chen Qianxue y para comprobar si tenía alguna ambición que no debería tener. La actitud ambigua de Chen Qianxue hizo infeliz al príncipe heredero del Gran Wei. A los 57 años, Chen Qianxue comenzó a interactuar con algunos funcionarios. Muchos funcionarios elogiaron a la princesa Changning por su habilidad. Esto hizo que el príncipe Kron de Great Wei se sintiera aún más amenazado. A los 58 años, algunos funcionarios acusaron repentinamente a Chen Qianxue y Qin Jiao en la corte imperial. Los acusaron de abusar de su poder y fuerza para interferir con algunas de las políticas dictadas por la corte imperial. Esto hizo que las políticas emitidas por la corte imperial no pudieran llevarse a cabo de manera efectiva, lo que provocó que la gente se sintiera resentida. Chen Qianxue sabía que se trataba de un ataque directo del príncipe heredero del Gran Wei. El juicio político del otro partido fue completamente inexistente.
En el Palacio Imperial del Gran Wei, Chen Qianxue y Qin Jiao estaban sentados uno frente al otro. Chen Qianxue dejó la taza de té en su mano y olió suavemente la fragancia del té espirituoso. Ella no estaba preocupada en absoluto. Ella sonrió y dijo, ha comenzado. Sigue siendo su truco habitual. Inventar algo sin sentido y utilizar la opinión pública para atacar y presionar. Qin Jiao hizo una mueca desdeñosa y su tono estaba lleno de desdén. Está bien si usa este pequeño método una vez, pero aún piensa que será útil la segunda vez. Chen Qianxue sacudió la cabeza y se rió. Solo personas como nosotros podemos tener una segunda oportunidad. En este punto, Chen Qianxue continuó. Ya que puede usar ese método para difamarme, no me culpes por devolverte el favor. El lado de Fu Xuangmi debería estar listo. Qin Jiao preguntó, ¿es esto útil? Siento que cualquiera con un poco de inteligencia puede ver que alguien está incriminando al príncipe heredero, ¿verdad? Es inútil. Chen Qianxue dijo estas dos palabras y de repente añadió, pero es útil. Qin Jiao dijo, ¿eh? Chen Qianxue explicó. La mayoría de la gente, naturalmente, no cree que el príncipe heredero haría tal cosa, pero solo necesitamos que un pequeño número de personas lo crea. Qin Jiao murmuró. Todos ustedes que hacen trucos, ¿por qué están jugando charadas? A los 59 años, una secta de cultivadores de demonios fue destruida por los cultivadores inmortales de la corte imperial de la gran dinastía Wei. Los cultivadores inmortales de la corte imperial encontraron un trozo de jade en el cadáver del líder demonio de la secta de cultivadores de demonios. En el deslizamiento de jade había una orden de la ciudad imperial de la gran dinastía Wei. Este descubrimiento asustó tanto a los cultivadores inmortales de la corte imperial que no se atrevieron a interferir. Solo pudieron arrojarle esta papa caliente al señor del condado de la capital de la prefectura. El señor del condado de la capital de la prefectura sintió que se le entumecía el cuero cabelludo. Les arrojó esta papa caliente a los funcionarios de la corte imperial. En el deslizamiento de jade había una orden dada al cultivador de demonios en nombre del príncipe heredero de Gran Wei. El príncipe heredero del Gran Wei en realidad ordenó a esta secta de cultivadores de demonios detener y matar a un funcionario de segundo rango de la corte imperial. La corte imperial estaba alborotada. Fue una gran sensación. En su furia, Chen Fengyin ordenó al príncipe heredero de Gran Wei que fuera a la corte imperial para enfrentarlo. El príncipe heredero de Great Wei quedó estupefacto. Al final, después de que el príncipe heredero hizo todo lo posible por explicar, Chen Fengyin creyó temporalmente que había sido incriminado. Los funcionarios bajo su mando tenían pensamientos diferentes. Capítulo 236. Príncipe heredero de Great Wei. La ventaja es mía. 1. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Independientemente de si el príncipe heredero se había confabulado o no con la secta demoníaca, independientemente de si había sido agraviado o no, después de que este asunto terminara, muchas personas definitivamente tendrían algunos rencores en sus corazones. Una vez que una persona ha sido salpicada con agua sucia, no sería fácil para esa persona lavar el agua sucia hasta dejarla limpia. Esto era lo que la gente solía decir sobre la difusión de rumores. El que desmintió los rumores tuvo que correr hasta romperse las piernas. El príncipe heredero del Gran Wei había estado sufriendo mucho durante este período de tiempo. Siguió yendo y viniendo con un grupo de ministros para mantener su imagen anterior. Quería evitar que cambiara la impresión de los cortesanos. Estaba tan ocupado que ardía de ansiedad. Estaba tan enojado que apretó los dientes. Debe ser ella. Debe ser ella. El príncipe heredero de Gran Wei había vivido tanto tiempo y rara vez estaba tan enojado como hoy. Hizo que mi padre sospechara de mí durante mucho tiempo y provocó que los funcionarios de la corte imperial me guardaran rencor. Debe haber estado impaciente y me atacó. Ella es claramente una mujer, pero quiere tocar el puesto de príncipe heredero. Ella no tiene ningún sentimiento de vergüenza. Sin sentido del deber. Ella no respeta la virtud de una mujer. Ella no respeta a su hermano mayor. Es despreciable y desvergonzada. Anuncios de Put Future. Sus palabras parecían regañar a Chen Qianxue, pero en realidad, si estas palabras fueran puestas sobre él mismo, parecía más apropiado que colocarlos sobre Chen Qianxue. Era del tipo que no tenía ningún sentido de discordia. Su Alteza el Príncipe Heredero. Uno de los ayudantes del Príncipe Heredero dijo con voz concentrada. Su Majestad tiene en alta estima a la princesa Chanling. Nuestro juicio político no tendrá ningún efecto sobre ella. Su Majestad no cree en el contenido del juicio político.
Además, su acción ya es una muestra de sus cartas para nosotros. Es incluso una declaración de guerra contra usted, Su Alteza. Si Su Alteza no responde, los funcionarios de la corte pueden sentir. Su Alteza, le tiene miedo a la princesa Changling. No me atrevo a competir con la princesa Changling. Al escuchar eso, el príncipe heredero de Greatway tenía una expresión sombría. Él resopló. Conozco los pros y los contras. A los 60 años, en nombre de la familia real, el príncipe heredero de Granwei le pidió a Chen Fengyin que le buscara un marido a Chen Qianxue. Chen Fengyin sintió que era bastante razonable. Aunque el matrimonio de los cultivadores inmortales llegó un poco tarde. Sin embargo, como princesa del Granwei, era más importante para Chen Qianxue casarse lo antes posible. Ante un truco tan familiar, Chen Qianxue no se dejó engañar. Ella rechazó el arreglo que le dio Chen Fengyin. Sin embargo, el príncipe heredero se confabuló con los cortesanos y una vez más utilizó el nombre de la justicia para presionar a Chen Qianxue. No es que Chen Qianxue no tuviera conexiones en la corte imperial estos años. La gente de ambos bandos estaba en guerra entre sí en la corte imperial. Los cortesanos no querían nada más que iniciar una guerra total en la corte imperial. Al final, fue solo porque Chen Fengyin habló para detenerlos que el asunto quedó temporalmente en suspenso. Se descubrió que el padre de Chen Qianxue la favorecía tanto que el plan fue ineficaz. El príncipe heredero del Granwei estaba tan enojado que de repente quiso conocer a Qin Jiao. Su objetivo, naturalmente, era atraer a las personas que rodeaban a Chen Qianxue y utilizarlas para tratar con Chen Qianxue. Qin Jiao estuvo de acuerdo. Su Alteza, ella es mi hermana. Hemos pasado juntos por la vida y la muerte. Qin Jiao entrecerró sus hermosos ojos y se dijo a sí misma. ¿Quieres que haga tal cosa? ¿Cuánto desprecias mi integridad? Anuncios de Put Future. El príncipe heredero del Granwei frunció el ceño, pero de repente notó algunos pequeños movimientos en las manos de Qin Jiao. De repente comprendió. Una ola de desprecio y desdén surgió en su corazón. Él dijo. Entonces, ¿qué quieres? Tienes que pagar más. XT. Qin Jiao sonrió, revelando una hilera de dientes blancos como perlas. Era como si la llamada hermandad de vida o muerte no fuera nada a sus ojos. Su Alteza es el actual príncipe heredero de la gran dinastía Wei y el príncipe heredero de la gran dinastía Wei. Si no sucede nada inesperado, Su Alteza será quien se siente en esa posición en el futuro. Con un estatus tan noble, Su Alteza, que está por encima de todos los demás, ¿es esto todo lo que puede ofrecerme? Ja. Chang Ning fue descuidado al hacer amigos. No esperaba que la persona más cercana a ella fuera ese personaje, ¿verdad? Sin embargo, esto también fue correcto. Podría usar a este tipo frente a ella para lidiar con Chang Ning. El príncipe heredero de Greatway dijo con una sonrisa falsa. Un día ordenaré a alguien que envíe 10 bolsas de almacenamiento a su mansión. Cada bolsa de almacenamiento contiene una gran cantidad de piedras espirituales, herramientas espirituales, píldoras y métodos de cultivo. Siempre y cuando estés dispuesto a trabajar para mí y convertirte en mi ojo al lado de Chang Ning, y mucho menos este tipo de recompensa material. Cuando llegue el momento, incluso puedo convertirte en rey con un apellido diferente. Puedes hacerte cargo de una parte del feudo del Granwei. Sin embargo, el príncipe heredero de Greatway hizo una pausa y continuó. Solo busco que tengas una capa de protección y una carta de triunfo. Es mejor no en la medida en que necesite usarte. Eso no es asunto mío. La comisura de los labios de Qin Jiao se curvó. Mientras me encuentres, tendrás que pagar, me necesites o no. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. El príncipe heredero del Granwei frunció el ceño. Agitó la mano y ordenó a alguien que retirara el conjunto insonorizado cercano. Se sumió en profundos pensamientos. En ese momento, uno de sus asistentes finalmente habló. Su Alteza, ella estuvo de acuerdo con demasiada decisión. Me pregunto si hay algún truco. El príncipe heredero de Greatway relajó las cejas y dijo. Está bien. Hay mucho tiempo para observarla. Ella no pensará que solo la estoy reclutando en secreto, ¿verdad? Dígale a las personas plantadas por Chang Ning que presten atención a este Qin Jiao. Veamos si ella es digna de confianza. Veamos si se puede utilizar. Una luz fría brilló en los ojos del príncipe heredero. Si está jugando conmigo, ordena a alguien que se deshaga de ella en secreto. Nadie se ha atrevido jamás a jugar conmigo. Capítulo 237. Príncipe heredero de Greatway. La ventaja es mía. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy sí. El asesor asintió.
A los 61 años, Chen Qianxue se reunió solo con Qin Jiao. Chen Qianxue le pidió a Qin Jiao que fingiera traicionarla y luego aprovechara la oportunidad para ingresar al campamento del príncipe heredero de Great Wei. Al lado del príncipe heredero de Gran Wei, ella se ganó su confianza y le brindó información sobre las acciones del príncipe heredero de Gran Wei. Antes de que Qin Jiao pudiera hacer esto, este asunto ya había llegado a oídos del príncipe heredero de Great Wei. La expresión del príncipe heredero del Gran Wei era extremadamente oscura. Sintió que su riqueza había sido regalada en vano. Esa mujer, Qin Jiao, no solo tomó su dinero, sino que tampoco lo ayudó. Incluso quería conspirar contra él en secreto. A los 62 años, Qin Jiao tomó la iniciativa de reunirse con el príncipe heredero. El príncipe heredero de Great Wei se reunió con ella con intenciones asesinas y estaba preparado para deshacerse de esta mujer hoy. Sin embargo, Qin Jiao tomó la iniciativa de revelar el plan de Chen Qianxue al príncipe heredero de Great Wei. El príncipe heredero del Gran Wei quedó atónito. Qin Jiao admitió que era una persona de honor. Después de recibir dinero, naturalmente tuvo que hacer cosas por los demás. La intención asesina del príncipe heredero de Great Wei se disipó y se sintió bastante culpable. Se sentía como una persona mezquina que juzgaba demasiado rápido. ¿Estoy siendo demasiado paranoico? Al mirar la figura que se alejaba de Qin Jiao, el príncipe heredero del Gran Wei negó con la cabeza. Dijo, si el plan vicioso de Changning se usara lo suficientemente bien como para hacerme caer en una posición pasiva, ella podría seguir siendo la confidente más cercana de Changning. Sin embargo, a ella no le importaron los riesgos y me reveló un plan tan siniestro y astuto. Antes de esto, realmente pensé que ella quería recibir el dinero y no hizo nada. Al escuchar esto, el asesor vaciló por un momento y dijo, Su Alteza, definitivamente no está mal ser un poco más cuidadoso. No todo el mundo puede ser como la señorita Qin, que es tan exigente con la credibilidad. El asesor continuó, especialmente en el mundo del cultivo inmortal. Hay incluso menos personas que sean tan exigentes con la credibilidad. Anuncios de Put Future. Su Alteza, la princesa Changning no es simple. Tampoco está mal que tengas cuidado. Porque en una partida de ajedrez con la princesa Changning, si haces un movimiento en falso, podría ser peligroso. El príncipe heredero del Gran Wei asintió. Borró el rastro de culpa en su corazón y dijo con una sonrisa, aunque solo has estado conmigo por menos de 40 años, la singularidad de tu percepción es algo que otros no pueden comparar. El asesor bajó la cabeza y dijo humildemente, Su Alteza, me elogia demasiado. ¿Cómo me pueden comparar con los mayores? Su Alteza. El asesor dijo de repente, la princesa Changning quiere usar a la señorita Qin para traicionarla deliberadamente, para que la señorita Qin se una a usted deliberadamente. Podemos usar esto para que la señorita Qin lleve a cabo el plan de la princesa Changning y permita que la señorita Qin se una a nosotros abiertamente. Sin embargo, cuando llegue el momento, toda la información que la señorita Qin le pasó a la princesa Changning será divulgada intencionalmente por nosotros. De esta manera, la persona que está siendo interpretada se convertirá en la princesa Changning. Ella nunca hubiera pensado que usted utilizaría sus planes y trucos, Su Alteza. Ella nunca hubiera pensado que la señorita Qin no pretendía traicionarla. En cambio, ella realmente la estaba traicionando. Los ojos del príncipe heredero del Gran Wei se iluminaron. Está bien. Haremos lo que dices. Changning será obedientemente una princesa por el resto de su vida. Quiero hacerle saber que no todos pueden codiciar mi puesto. A los 63 años, ocurrió otro incidente importante en el Palacio Imperial. Se rumoreaba que Qin Jiao y Chen Qianxue se pelearon por los beneficios. Realmente hubo personas que transfirieron a Qin Jiao al príncipe heredero. Como resultado, la princesa Changning no comió ni bebió durante varios días y no salió a recibir invitados. A los 65 años, Qin Jiao pasó en secreto información que era verdadera o falsa a Chen Qianxue. 66 años, Chen Qianxue llevó a cabo una operación de acuerdo con el contenido de la información. Fue un gran éxito y causó que el príncipe heredero de Great Wei perdiera la cara. Sin embargo, el príncipe heredero del Gran Wei no estaba enojado. Eso se debe a que deliberadamente le pidió a Qin Jiao que le pasara esta información a Chen Qianxue. Perdió la cara intencionalmente para confundir a Chen Qianxue. XT. A los 69 años, Chen Qianxue recibió otra información. Esta era la información verdadera que el príncipe heredero de Great Wei había publicado intencionalmente.
Debido a esto, el príncipe heredero de Great Wei estuvo una vez más en desventaja en las batallas abiertas y secretas con Chen Qianxue. Muchos funcionarios de la corte imperial tenían pensamientos diferentes y cambiaron al campo de Chen Qianxue. A los 73 años, Chen Qianxue recibió otra información. Sin embargo, esta vez, fue el príncipe heredero de Great Wei quien utilizó la información falsa que Qin Jiao había publicado. Ya estaba todo preparado. Quería darle a Chen Qianxue un golpe fatal. Con este golpe, tenía 100% de confianza en que Chen Qianxue nunca más podría codiciar la posición de la corona. Señor, si este plan tiene éxito, le permitiré convertirse en el primer asesor de la residencia del príncipe heredero. Jajaja. El príncipe heredero de Great Wei se rió. No importa que Chang Ning nunca hubiera pensado que Qin Jiao, en quien ella confiaba tanto, estaría bajo mi mando. Ella pensó que podía engañarme, pero en realidad, la que fue engañada fue ella. Recientemente, un lugar de la gran dinastía Wei fue devastado por un desastre natural y le ordené a alguien que preparara un lote de suministros de ayuda para casos de desastre. Le dije a mi padre sobre esto de antemano según lo que dijiste. También le dije a mi padre que para garantizar que los ladrones no codiciaran los suministros de socorro en casos de desastre, el barco volador que se transportó esta vez no tenía el nombre de transportar suministros de socorro en casos de desastre. En cambio, fue transportado en secreto a la zona del desastre con el pretexto de transportar mercancías. Anuncios de Put Future. El padre también sintió que esto se hizo bien. En este punto, el príncipe heredero de Great Wei hizo una pausa y luego continuó. Sin embargo, el contenido que le transmitía Chang Ning a través de Qin Jiao fue que quería transportar un lote de bienes valiosos. Si robaran este lote de bienes, incluso yo resultaría gravemente herido. Para tratar conmigo, Chang Ning, naturalmente, no dejaría pasar esta buena oportunidad. Además, le di 2 oportunidades de tratar conmigo y ambas tuvieron éxito. Chang Ning definitivamente hará un movimiento, pero desafortunadamente. El príncipe heredero de Great Wei se rió. Lo que ella no sabe es que este lote de los llamados bienes que pueden hacerme mucho daño son suministros de socorro en casos de desastre. Algunos de ellos fueron sacados por el padre del Tesoro Nacional. Al mismo tiempo, la gente de mi padre también estaba allí para escoltar el hidroavión. Mi padre se toma muy en serio la ayuda en casos de desastre. Recuerdo que una vez un tío se negó a brindar ayuda en casos de desastre a la gente común. Después de que mi padre lo descubrió, le quitó su condición de miembro de la familia real y fue degradado a plebeyo. Uno puede imaginar lo furioso que estaría mi padre si Chang Ning hiciera un movimiento. Ella ya perdió. La ventaja en este juego de ajedrez está en mí. Al escuchar esto, el asesor también se rió y dijo, mientras la gente de la princesa Chang Ning haga un movimiento, nuestra gente aparecerá y evitará que la gente de la princesa Chang Ning escape. Este asunto también se extenderá por toda la dinastía Gran Wei y llegará a oídos de su majestad. Esta es una red perfecta. Su Alteza es sabia. El príncipe heredero de Great Wei se rió y dijo, ¿no es este un plan cruel el que se le ocurrió, señor? Nunca pensé que se te ocurriría tal plan, jajaja. A los 74 años, el plan del príncipe heredero del Gran Wei parece haber jugado un papel crucial. En el camino para transportar los suministros, el barco volador se encontró con un grupo de personas. Ellos atacaron. Los cultivadores inmortales que transportaban los suministros de socorro en casos de desastre habían participado en una gran batalla con los secuestradores de Dao. Las personas que estaban escondidas en las sombras fueron dispuestas por el gran príncipe heredero y para esperar y ver qué pasaba. Después de que más de la mitad de los cultivadores inmortales que transportaban los suministros de socorro en casos de desastre hubieran muerto o resultaran heridos, actuarían para detener a los Dao Rovers. Sin embargo, las personas organizadas por el gran príncipe heredero Wei quedaron extremadamente estupefactas al descubrir que reconocían al grupo de personas de los Dao Rovers. Las personas que estaban robando los suministros de ayuda en casos de desastre eran en realidad personas de la residencia del príncipe heredero. La gente de la mansión del príncipe heredero que se preparaba para pescar quedó atónita. La gente del Dao del robo también quedó atónita. Las personas que fueron asaltadas quedaron aún más atónitas. Cuando los cultivadores inmortales organizados por Chen Fengyin para escoltar los materiales de socorro en casos de desastre vieron esta situación, parecieron pensar en algo increíble y un escalofrío les recorrió la espalda. ¿Por qué quieres robarnos?
Las personas organizadas por el príncipe heredero de Great Wei, que se estaban preparando para atrapar tortugas en un frasco, no pudieron evitar preguntar sorprendidas. ¿No son ustedes personas de la residencia del príncipe heredero? El grupo de personas que intentaban robarles dijo aturdido. ¿Es ese asesor de su Alteza quien nos pidió que les robemos? Dijo que esto es una orden de su Alteza el príncipe heredero. El cultivador inmortal que Chen Fengyin había arreglado para escoltar los suministros cubrió las heridas en su cuerpo, dijo con incredulidad y enojo. La residencia del príncipe heredero Tos quiere robar los suministros de socorro en casos de desastre. El príncipe heredero, ¿cómo se atreve a hacer tal cosa? Yo quiero informar de esto a su majestad. Maldita sea. No es que no hubiera gente inteligente en la residencia del príncipe heredero. Inmediatamente, la expresión de alguien se volvió extremadamente fea. No está bien, esta persona quiere usar un talismán de comunicación. Mátalo. No podemos permitir que Su Alteza el Príncipe Heredero se vea contaminado con semejante estigma. Capítulo 238. Se jugó con el pobre Tom. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Los cultivadores inmortales enviados por Chen Fengyin para escoltar los materiales de socorro en casos de desastre no pudieron resistir los ataques de los cultivadores inmortales desde la residencia del príncipe heredero por mucho tiempo. Solo pudieron morir de indignación y ira. Maldita sea. Estás cometiendo traición. ¿Qué quiere hacer el príncipe heredero? Su majestad no se quedará de brazos cruzados y no hará nada al respecto. El último cultivador inmortal enviado por Chen Fengyin para escoltar los materiales de socorro en casos de desastre miró los cadáveres a su lado y rugió de furia. Pudo vivir hasta el final porque era un cultivador inmortal en la primera capa de la etapa núcleo dorado. Desafortunadamente, ya fueran las personas de la residencia del príncipe heredero las que interceptaron el camino, o las personas de la residencia del príncipe heredero que estaban listas para pescar un pez en una jarra, también había personas en el escenario del núcleo dorado entre ellos. Además, también había un buen número de cultivadores en la etapa de establecimiento de fundación. Bajo este tipo de situación de asedio, los cultivadores del núcleo dorado inmortal enviados por Chen Fengyin ni siquiera tuvieron la oportunidad de usar el talismán de comunicación. Esto lo puso extremadamente ansioso. Si este asunto no fue informado a su majestad usando el talismán de comunicación, entonces, su majestad se mantendría en la oscuridad, ¿verdad? ¿No conocía la ambición lobuna del príncipe heredero? Justo cuando ardía de ansiedad, el enemigo ya había atacado una vez más. Solo podía afrontarlo apresuradamente. Las heridas en su cuerpo se hicieron cada vez más numerosas y su aura también comenzó a volverse cada vez más desanimada. Sin embargo, en este momento crítico, todos los que estaban en medio de una feroz batalla se detuvieron repentinamente al mismo tiempo. Todos sintieron que una aura poderosa venía no muy lejos. Anuncios de Put Future. Pronto, bajo sus miradas, resonaron los sonidos del metal chocando. Era como si hubieran entrado en un campo de batalla. Después de escuchar este sonido, todos entendieron quién era esta persona. Este era el ejército. XT. No es bueno. El cultivador inmortal de la residencia del príncipe heredero vio esto y su expresión cambió dramáticamente. Este lugar es claramente muy remoto. ¿Por qué atrajo al ejército de la gran dinastía Wei? Eso no está bien. Desde el principio, fue una conspiración contra su Alteza el príncipe heredero. Esto es un complot desde las sombras, estaba preparado. Hablando hasta este punto, miró de mala gana al cultivador inmortal del núcleo dorado que todavía estaba luchando al borde de la muerte. Luego, rápidamente les gritó a sus compañeros que estaban a su lado. No podemos dejar que nos vean. Retiro. Desafortunadamente, fue muy tarde. Una aura aterradora se apoderó de todos ellos. Esta era el aura de un cultivador inmortal en la etapa del alma naciente. En ese instante, los movimientos de todos se congelaron. Tenían muchas ganas de convertirse en un rayo de luz y huir muy lejos. Sin embargo, no pudieron hacerlo. La energía espiritual en sus cuerpos parecía haber dejado de moverse. No pudieron moverse. Todos parecían haber experimentado un gran terror cuando el sudor frío goteaba de sus frentes. El sudor goteaba como pegamento. Ladrón. Robando el Dao, robando las raciones del emperador que fueron proporcionadas para ayudar en casos de desastre. ¿Quieres escapar después de matar a los cultivadores inmortales de la gran dinastía Wei? Ilusiones. Como si te dejara. Un rugido frío y feroz llegó a los oídos de un grupo de personas de todas direcciones. Después de eso, todos los soldados de la gran dinastía Wei se acercaron con sus espadas.
Formaron una gran formación en el ejército a una velocidad extremadamente rápida. Atrapó a todos los presentes. El peligro estaba por todas partes en la gran formación. No importa qué ángulo atravesasen, no podrían escapar en un corto período de tiempo. Además, había un experto en la etapa alma naciente manteniendo presionada la formación. Ni siquiera una mosca podría escapar. Hemos terminado. Anuncios de Put Future. Los rostros de la gente del príncipe heredero estaban pálidos como el papel. Todos sabían que habían caído en una trampa. También sabían que podrían causarle un gran daño al príncipe heredero. Al estar encerrados por un experto en la etapa del alma naciente, incluso si quisieran suicidarse, no tendrían la oportunidad. Su Alteza. Hemos perdido. El grupo de personas enviado por el príncipe heredero del Gran Wei, así como el grupo de personas atraídas por el asesor, fueron capturados por un ejército de la gran dinastía Wei. El cultivo de todos fue sellado y todos fueron escoltados a la ciudad imperial. El príncipe heredero de Great Wei no sabía sobre esto por el momento, pero aún pensaba que definitivamente ganaría esta vez. Con la ayuda del asesor, la ventaja definitivamente estaba de su lado. Además, todavía tenía a Qin Jiao como una pieza de ajedrez importante. Con todos estos factores combinados, ¿cómo podría perder? No había ninguna razón para que perdiera. Tú, ve y llama al señor y a Qin Jiao. En la residencia del príncipe heredero. Cuanto más pensaba en ello el príncipe heredero del Gran Wei, más feliz se sentía. Miró a un guardia a su lado y ordenó. Hace poco encontré un buen vino espirituoso. Quiero invitarlos a beber conmigo. Ja ja ja. El guardia asintió y se fue apresuradamente. Luego, no mucho después, regresó apresuradamente. Además, trajo una noticia. Después de escucharlo, el príncipe heredero de Great Wei sintió que algo no estaba bien. Su Alteza, no sé por qué no puedo encontrarlo. Tampoco sé a dónde ha ido la señorita Qin. Ya he registrado la residencia del príncipe heredero 3 o 4 veces, pero no encuentro ningún rastro de ellos. Después de escuchar estas palabras, el príncipe heredero de Great Wei no pudo evitar quedarse atónito. No pudo evitar fruncir el ceño y preguntar. Ambos no están aquí. El guardia volvió a asentir. No sabía por qué. El príncipe heredero de Great Wei se sintió un poco incómodo en este momento, como si algo estuviera a punto de suceder. Eligió creer en esta premonición suya. Envié gente inmediatamente a buscarlos a los dos. ¿Sí? Sin embargo, para sorpresa del gran príncipe Wei, envió más personas a buscarlos a los dos, pero aún así no pudieron ser encontrados.